gestión de recursos naturales y edafología, silvicultura, un poquito de silvicultura. Me pareció muy interesante la exposición de él al respecto del aparato y cómo se mide el nivel de las moléculas en función de lo que le ofrece el suelo. Los que conocemos un poquito, los que estudiamos un poquito de suelos, algo que preguntaba el señor, un señor que preguntó qué se haría el señor. ¿Hay algo, quién conoce un poquito algo de la ciencia de la alelopatía? ¿O quién ha oído hablar de las alelopatías? Entonces, a la alelopatía es un sistema en el cual yo le puedo introducir a un sembradío ciertas plantas naturales medicinales que me ayudan a controlar los organismos como los trozadores, por ejemplo. Entonces, son sistemas alternos que se pueden utilizar. Los puedo utilizar en la línea dependiendo de qué trazo haya utilizado para el cultivo. Era solo como para darle ese porte al señor. Y la alelopatía es muy buena. En Colombia, por ejemplo, para no utilizar agroquímicos, utilizamos una planta que se llama barbasco, aunque el barbasco es venenoso. Entonces lo que hacemos es coger el barbasco, lo maceramos y por un litro de agua, a 3 litros de agua, cogemos una porción de barbasco, la diluimos y entonces se la introducimos al plantío. Se hace en cuarto menguante. Entonces, al final de la menguante para coger la luna nueva, entonces uno le introduce barbasco. Entonces el barbasco me va a ayudar a controlar los trozadores sin necesidad de utilizar, por ejemplo, ningún derivado del glifosfato. Hay un problema con el glifosfato y aquí ya entramos a lo que tiene que ver con Monsanto y las transnacionales que están detrás, Cargill o Syngenta o cualquiera de las multinacionales que en este momento están introduciendo los agroquímicos en el mundo. En Colombia tenemos una característica, lo que nos explicaba él, bueno, en lo que le alcancé a entender en el estudio que nos mostraba que el suelo ya había sido utilizado, entonces había sido el suelo degradado, o sea, el suelo fue degradado. Entonces, las degradaciones del suelo se dan, uno, por agentes externos, como estaba explicando él, que de pronto aquí no se utilicen agroquímicos, pero que los agroquímicos vengan de otro lado, o sea por escorrentía o por algún sistema, o viajen, que es en el caso del glifosfato. Todos conocen las semillas que venden las transnacionales, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, hay una que se llama Incefor. Incefor introduce las semillas. Aquí en México, ¿quién introduce las semillas? Transgénicos todavía en muy pocas partes, desafortunadamente. Pero ¿quién da la semilla común y corriente? ¿Qué empresa? ¿Qué empresa? O sea, ¿a quién les compran sus mercedes semilla? Los que no utilizan la semilla que uno recoge de la cosecha. Principalmente Sasgo, Pioneer y Novacem también son las. ¿Qué característica tiene cuando uno destapa el sobre donde viene la semilla? Ya vienen tratados. ¿De qué color viene la semilla? Rojo. Rojo. ¿Sus mercedes saben qué componente es ese? Sí, este tono más o menos. Un tonito así. ¿Saben qué es ese componente? ¿Qué más? Aparte del curador. Polvos. Y raudan. Polvo y raudan. ¿Sus mercedes saben qué produce el raudan? Al cuerpo físico, o sea, a nosotros, al organismo. Degenera las células del cuerpo, en este caso las células madres. Hay un comunicado cuando Monsanto, porque Monsanto fue el productor mundial de todos los agroquímicos que existen, antes de que Monsanto se volviera la productora de transgénicos. Antes de eso ella produjo el primer químico que produjo a nivel mundial, se le conoció como agente naranja. El segundo químico, bueno, el agente naranja lo utilizaron los gringos en la guerra de Vietnam. Del agente naranja, la traza, la número 10 del agente naranja es lo que hoy se conoce como el glifosato, el famosísimo glifosato, que todavía no sé si aquí lo utilicen en el campo, Sí. aquí en México, en Colombia, el glifosato, eso es, el Raudan, eso es como pan de queso. Entonces, ¿cómo se tenía que utilizar el glifosato cuando los gringos lo sacaron? La FDA de los Estados Unidos descontinuó el glifosato para Estados Unidos y para la Unión Europea, y entonces ellos no fueron bobos. Entonces ellos dijeron, no, pues metámoslo a Sudamérica y metámoslo a Latinoamérica. Embutamos lo que nos queda.
igual que la urea. En Colombia se utiliza mucho la urea, yo no sé si aquí utilicen todavía urea. Entonces, ¿qué hace urea? La urea, por ejemplo, endurece el suelo, es encargada de endurecer el suelo. Entonces, la gente que utiliza mucha urea, el suelo se va degradando de 1 a 10. Eso quiere decir que en 10 años el suelo que tenía 1 en producción se me degrada a -10 por utilizar, por ejemplo, urea, que es un componente excesivamente químico. Entonces, ¿qué sucede con el glifosfato? Nosotros sabemos que el glifosfato produce degeneración genética en los seres humanos. En Colombia lo utilizan para los cultivos ilícitos. Y ha habido problema porque el gobierno de Colombia lo ha utilizado en contra de los indígenas. Entonces han pasado las avionetas y los niños han nacido con deformidades físicas porque el glifosfato deforma la genética. Cuando los gringos hicieron el estudio del glifosfato, entonces se ponían unos trajes como de astronautas, porque ellos sabían el daño que produce el glifosfato al cuerpo solo de tocarlo, solo de tocar. Entonces, ¿qué soluciones tienen sus mercedes ante eso? ¿Qué soluciones les podemos dar o les podemos pronunciar? Antes de entrar un poquito a los transgénicos, porque las 4 semillas más transgénicas en el mundo, ya se las vamos a decir, utilicen el sistema alelopático. La alelopatía es una ciencia muy bonita. Por ejemplo, yo le puedo sembrar tomillo, agarro tomillo y se lo siembro entre el cultivo. O cojo ruda y de ruda cerco el plantío que tengo. Entonces la ruda, por el olor, aleja ciertos elementos trozadores. Solo la ruda, solo utilizando, eso utilizan una alelopatía, listo. Solo la ruda. Entonces alelopáticamente me los aleja, utilizando alelopáticamente ruda. O puedo utilizar, bueno, ya les dije que el barbazo. ¿Qué otras plantas naturales hay aquí? ¿Ah? Sí, se puede utilizar. Entonces se hace en surcos de 3. Entonces paso 3 y en la hilera la lanzo. 3 y en la hilera la lanzo. En alelopatía, la alelopatía es muy bonita, excelente, súper buena. Nosotros para la semilla, cuando consigan semilla, ya que sus mercedes dejen semilla, para sacar semilla certificada es obligatorio echarle, por ejemplo, en Colombia Volvox, es el que da con los otros 2 componentes que dan ese color crema. Eso es veneno, eso es veneno. Entonces nosotros, para no utilizar eso, nosotros estábamos pues en lo de la soberanía alimentaria, o sea, estábamos sacando limpio. Entonces nos enseñaron una técnica que les voy a enseñar, es muy buena, para que su semilla la puedan certificar. Hay algo que se llama semilla certificada. Ojalá que en la universidad en un futuro les enseñen a sacar semilla certificada. Entonces, sacando semilla certificada, después de sacarle la cantidad de agua y nosotros ya dejarla secar y alistarla para producir semilla certificada, como nos obligaban a utilizar químico para que la semilla no la trozara ningún animal o no se, el gorgojo no se comiera la semilla, nos enseñaron una técnica y es conseguir 100 flores de caléndula. 100 flores, pero tienen que ser mercadela, aquí le dice. Caléndula. Caléndula. Después tú agarras 100 flores de caléndula. 100 flores de caléndula cocinadas en medio litro de agua. Es distinto. Tú la cocinas en medio litro de agua y le va a salir una tinta. Le sale la tinta. Entonces tú coges bandejas, porque igual la semilla para certificar nosotros cogíamos bandejas antes de meter, si no las metíamos en horno, las secábamos al sol, entonces cogíamos bandejas. Es distinto. Y con una brocha les echábamos caléndula. Estábamos produciendo semilla certificada no solo de especie de árbol, licencia, no solo de especies gramíneas, sino que también estábamos utilizando para árboles. Entonces estábamos sacando semilla certificada de un árbol que en Colombia se llama nogal cafetero. Cordial llevadora es el nombre científico. Entonces nosotros cogíamos, eso lo pueden utilizar, es muy bueno, les protege la semilla. Entonces cogíamos y le pasábamos un pasón de extracto, pero debe ser de la flor, solo sirve la flor. Le pasábamos un pasón y la dejábamos secar al sol, luego le hacíamos el segundo pasón y luego le hacíamos el tercer pasón del extracto. Entonces le hacíamos los 3 pasones.
Ya. Entonces tú le haces los 3 pasones y ya la dejas secar y así la empacas. Y la semilla la pueden guardar y no se les daña. La caléndula se las protege. Recuerden que la caléndula es astringente. Se utiliza para curar y sanar heridas internas en medicina natural. Entonces tú la tomas y te sanan heridas internas como las gastritis, por ejemplo. Y ella se utiliza para ese tipo de cosas. Entonces son alternativas que tenemos que conocer para no caer en las garras de los transgénicos. Ahorita El hueso de mundo- aguacate se pudiera utilizar también. Sí, claro. La semilla, claro. Sí. Entonces nosotros necesitamos no caer en los transgénicos. Necesitamos lo que él nos enseñó. Nosotros no solo son esto es físico, no solo es físico. Nosotros somos espirituales. Así como la Tierra tiene su campo magnético, que son 7 capas, incluyendo la ionosfera, la estratosfera, la troposfera y de ahí para arriba, sus mercedes tienen su campo áurico, o sea, su campo energético. Si su campo áurico, como dice él, es grande, es fuerte, si no pelean, si están bien con sus semejantes, con su esposa, seguro que sus plantíos van a ir mejor, porque nosotros estamos conectados, en Sudamérica le dicen la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces nosotros también estamos conectados con la Pachamama. Háblenle a su plantío, no les dé miedo, háblenle, las plantas entienden, ellas no son muertas, ellas son vivas. Háblenle para que ellas aumenten la producción. Un poquito sonaría como En Alemania le ponen raro. música a los cultivos de flores. en Alemania les ponen música clásica. ¿Se han Salen oído hablar del flores efecto de Mozart? Sí. Y el producto les da más, porque ellos son elementos vivos, como él no lo explicó, son elementos vivos. No les va a poner reggaetón. Me sale una planta bailarina. No, música, hasta música maya le pueden poner, música de tierra, y la planta se pone bonita, porque ellas son entes vivientes, ellas producen energía. No las pusieron aire gratis, las pusieron porque ellas son elementos vivos que nos dan energías. Nosotros estamos dando conferencias en todo el país, voy a dejar a mi compañero, los invitamos, estamos dando conferencias sobre transgénicos, no la doy aquí porque es una presentación, toda la historia de los transgénicos, cómo llegaron, lo más transgénico, lo primero que volvieron transgénicos fueron 3 cosas, la soya, el maíz y el arroz, fueron los 3 primeros transgénicos. Luego le aumentaron el algodón, el tomate, que son los elementos más transgénicos que existen sobre la tierra. Y luego ya le fueron incluyendo las fresas y así le fueron incluyendo el trigo y la cebada, que son la base de la alimentación del mundo, es el arroz, el trigo y la cebada, esa es la base de la comida mundial. Entonces Monsanto se apeltrechó y utilizó algo que creo que todos conocen, que se llaman las patentes. Entonces ellos empezaron a patentar la vida natural, nuestra vida la empezaron a patentar. Ha llegado al cinismo que ¿saben qué hizo Nestlé? Patentó la leche materna. Leche Nestlé materna. Nestlé Leche de los- patentó del la seno. leche del seno de la madre. Entonces estamos en este momento en un tiricoje, Monsanto contra los que estamos por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos naturales. Hace 8 días estábamos aquí mismo, nos invitaron al Congreso de Amaranto, que hubo aquí en la universidad. Fue algo muy bonito, una experiencia única. Ojalá nos pudiéramos quedar toda la tarde hablándoles de alelopatía. La alelopatía es hermosísima. Jóvenes, Pero vamos a dejarlo con sí, maestro, antes que nada les pido gracias a los directores por esta oportunidad. Tienen mucho que hacer, es rápido. Les dejo el número telefónico, por favor, si lo pueden escribir.